Buen día gente, ¿cómo están? Hoy tenemos otro video hablando de Resident Evil. No es para menos, es un tema que me encanta comentar y al público de este humilde canal le encanta escuchar. Aunque como tema parece bastante quemado, todavía sigue dando mucho que hablar para la comunidad gamer que día a día descubre algo más de su franquicia favorita, e incluso de su alcance e influencia, incluso para juegos hermanos como Silent Hill o Alone in the Dark. Pero a veces ignoramos el proceso que llevó a cabo la creación del Resident Evil original ya por el lejano 1996. Por ejemplo, el hecho de que el juego estaba destinado para ser un juego único, sin secuelas, un éxito de una sola vez según su creador Shinji Mikami, o que originalmente se tenía previsto como un juego en primera persona, y la única referencia a esto es este dibujo conceptual del mismo. O que su mismo origen estaba pensado como un remake de un popular juego de la Famicom conocido como Sweet Home. Este juego tan curioso como enigmático nunca vio la luz de este lado del mundo, y solo sería hasta entrado el nuevo milenio y gracias a internet que se descubrió esta joyita perdida. Y digo perdida porque este juego, que por mucho tiempo permaneció sepultado por la historia, fue el juego primigenio que ayudó a sentar las bases para lo que dentro de unos añitos sería conocido oficialmente como Survival Horror. No solo desde su temática y apartado artístico influenciado por el cine de serie B y la literatura gótica, porque incluso en su época ya existían juegos contemporáneos con su misma temática lúgubre y de horror, como lo pueden ser el Project Firestar, War of the Dead o el Splatterhouse. Este último planeo darle su propio video en el futuro. Pero lo que lo diferencia de sus pares, por ejemplo el Project Firestar o War of the Dead, que su énfasis era más sobre la acción o eran shooters de desplazamiento lateral o side-scrolling, o el mismo Splatterhouse, que era un beat'em up con énfasis más en el gore y en el shock que el terror. Bueno, es que Sweet Home poseía más que un apartado artístico lúgubre. Todo su gameplay, mecánicas, personajes e incluso enemigos, todo ayudaba a que resalte del resto. Y hoy conoceremos su historia. Sweet Home, o por su nombre original en japonés, Suitohomu, fue un juego único en su tipo, e impensado tanto para la época como para su consola original, la Famicom. Este juego fue creado como apéndice a otro producto, una película del mismo nombre que salió ese mismo año de 1989. Aunque el juego nació como forma de publicitar la película y ciertamente esta terminaría de trascender al mismo. El plot del juego es el siguiente. Un equipo de 5 cineastas exploran una antigua mansión en busca de los preciosos frescos artísticos escondidos ahí. Mientras exploran la misteriosa mansión, se encuentran con fantasmas hostiles y otros enemigos sobrenaturales en un entorno de vista aérea con gameplay de RPG. Ya comenté que este juego fue una suerte de promoción de una película. Lo que no dije era que Sweet Home fue uno de los primeros juegos en volverse, al menos en Japón, en un producto multimedia. Ya precedido por una película, el juego tan popular en su momento sirvió como base para cómics, comerciales de TV e incluso merchandising que por desgracia nunca salió de Japón. Comentando más la película, sus recursos caseros de horror como el uso de trajes, utilería, muñecos, sangre falsa, maquillaje grotesco para las escenas más crudas, combinándole con el instintivo arte del J-Horror, lo hace una joyita cinematográfica de alta calidad visual artística por sobre lo superficial, o como diría el buen Coco, es un elixir. Esta película tiene la distinción de que está libre de copyright debido a que no se licenció fuera de Japón, por lo que se puede encontrar tranquilamente en YouTube. Y obviamente les dejo el link en la descripción más abajo. Pero la película y el juego comparten muchas más similitudes aparte de lo más obvio, ¿no? El juego y la película tuvieron a sus dos respectivos directores trabajando codo a codo para que el juego fuera tan fidedigno a la película en materia artística. Su director, Tokuro Fujiwara, quien anteriormente trabajó principalmente en juegos arcade como Ghosts and Goblins, recorrió el set de la película para reunir inspiración para el juego y tomaba nota de las cosas que más le llamaban la atención. Y el director de la película, Kiyoshi Kurosawa, le dio permiso a Fujiwara para tomarse algunas libertades con el guión del juego, y encima ayudó dándole algunos consejos sobre la dirección artística del mismo. Esta clara influencia cinematográfica se encontraría más que clara muchos años después en Resident Evil,
prácticamente el hijo de la Sweet Home, con su presentación cutre de serie B con actores reales y los míticos escenarios pre-renderizados que no eran otra cosa que ángulos de cámara fijo. Obviamente era un recurso, una solución técnica para situar mejor el juego, ya que no había modelado en 3D óptimo para la época, pero no le resta su influencia artística. En cuanto al gameplay de Sweet Home, bueno, este era un JRPG con elementos de rompecabezas, totalmente alejado a lo que nos viene a la mente cuando pensamos en un survival horror, tal vez más cercano a juegos como el Final Fantasy original o el Dragon Quest. Las batallas se presentan en una perspectiva en primera persona, y eso es lo que quiero concentrarme un momento. Debido a su diseño en las batallas y cómo los enemigos eran representados tan grotescamente, en un inicio el director de Resident Evil 1, Shinji Mikami, encantado con este estilo de batalla, planteó originalmente al Resident Evil 1, que ya de por sí estaba previsto como un remake del mismo, ser enteramente en primera persona en un entorno en 3D. Cosa que obviamente, y debido a las dificultades técnicas, no se pudo llevar a cabo, pero Mikami, si bien no pudo moldear el juego a su visión original, sí se llevó varios elementos de la propia Sweet Home que veríamos luego en el icónico Resident Evil 1 original, y que veremos a continuación. La ambientación de Sweet Home es dentro de una mansión que tiene un diseño intrincado y para nada convencional, justo como la mansión Spencer. Hay 5 personajes jugables que pueden aventurarse solos o explorar en equipo de 2 o 3 personas, y esto tiene mucha incidencia dentro de la jugabilidad del juego. Cada uno de los 5 personajes tiene un elemento único que es necesario para completar el juego: una cámara, un encendedor, un botiquín, una ganzúa y una aspiradora, tal como Jill, maestra de las ganzúas, y Chris y su fiel encendedor de bolsillo. Junto con estos elementos hay otro que pueden recogerse y soltarse en cualquier lugar y recuperarse más tarde por otros personajes. Para hacer esto menos engorroso, se decidió adaptar en Resident Evil un sistema de baúles interconectados en zonas seguras, y nosotros podríamos ir y volver por este objeto a voluntad. Y ahora la cereza sobre el pastel y la principal influencia de Sweet Home para Resident Evil. El juego pone énfasis en la resolución de acertijos, la gestión de inventarios y la supervivencia por sobre todas las cosas. Sobre todo en el combate, porque a medida que avanzamos los enemigos serán progresivamente más fuertes, y si nos encuentran con baja experiencia y con pocos recursos como armas o curación, es un game over asegurado. Estos enemigos se encuentran al azar y el jugador debe luchar o huir a través del combate basado en menús. Por no decir que como recurso narrativo para contar la historia todo se hace a través de diarios, archivos y notas desperdigadas por toda la mansión, y que algunas son indispensables porque tienen códigos y secretos para poder progresar. ¿A qué les recuerda esto? Aunque nuevamente, debido a que se descartó la versión en primera persona y se optó por una tercera persona con cámara fija, no se descartó su apartado artístico y temático. Incluso en los primeros trailers del juego se podía escuchar la música de batalla del Sweet Home. Incluso su mítica mecánica de video donde vemos la puerta abrirse también fue tomada directamente de la escena de apertura de la puerta de Sweet Home. Es un elixir, ciertamente. Otras escenas rescatadas y que se volverían todo un icono en la cultura pop en los videojuegos es la mítica escena del primer zombie devorando los restos del desafortunado biólogo de los Stars, Kenneth, sacado directamente de los enemigos Madman o psicóticos que al momento de luchar nos revelan su horrible cara retorcida. Otro hecho a destacar es que el director de la película original, Kiyoshi Kurosawa, fue contratado como consultor para la dirección del Resident Evil, al menos cuando todavía estaba previsto como remake del Sweet Home. Para cuando se descartó completamente la idea de un remake y se volvió un juego independiente, el propio título del juego también se cambió por el ya conocido Biohazard en Japón. Y para evitar problemas legales con la banda de hardcore punk del mismo nombre de Estados Unidos que ya eran dueñas de la marca, se cambió por Resident Evil en el resto del mundo. Volviendo al gameplay del juego, comenté que cada personaje contaba con un ítem propio para poder pasar el juego, pero el juego fue pionero en el uso del inventario restrictivo, ya que cada personaje solo tiene espacio para un elemento clave, un arma y 2 ranuras libres del inventario.
que ya estaría reducida desde el principio gracias al objeto propio de nuestro personaje. Esta característica ya es casi obligatoria en los juegos de terror moderno, pero para 1989 fue ciertamente innovador, ya que obligaba al jugador a planificar cada uno de sus movimientos y recordar qué objeto necesitaría para usar en un determinado lugar, y también de no dejarlo muy lejos en el mapa para poder ir a buscarlo después. Todo mientras se malabareaba entre estrategias, recursos y la habilidad de memorizar en qué parte de la gigantesca mansión se encontraba ese ítem clave que necesitábamos para progresar. Y todo esto con la intriga de saber que en cualquier momento un monstruo aparecería de la nada y tendríamos que enfrentarnos a él, haciendo de la experiencia mucho más angustiante. Obvio que para estándares actuales y debido a que ya estamos insensibles, todo por la ultraviolencia y los gráficos hiperrealistas en los juegos nuevos, estos sprites nos pueden parecer hasta lindos, pero imagínense el impacto de ser un niño en 1989 y jugar esto por primera vez y ver a todos estos enemigos de colores saturados haciendo expresiones grotescas y con efectos de sonido sucios. Si lo ponemos en contexto, estos sprites habrán sido el motor de las pesadillas para más de un gamer, y todo desde una consola de 8 bits caracterizada por tener juegos más tranquilos e infantiles. Pero es debido a todo este gore y escenas de terror pixeleado que Nintendo de América le bajó el pulgar al Sweet Home, y fue este carpetazo lo que evitó que conociéramos a este título de este lado del charco. Y no puedo culparlo, ya que ciertamente tanto gore en 8 bits tal vez podría ser inapropiado para un público infantil. Pero fue gracias a esta restricción que se sepultó al Sweet Home que hizo que el Resident Evil original se sintiera tan único en su tipo, ya que no se conocían estas mecánicas y jugabilidad, y mucho menos tanta violencia dentro de un solo juego, que prácticamente hizo que todas las características que eran del Sweet Home se hicieran conocidas, pero gracias al Resident Evil. Estamos ante un claro ejemplo del no importa quién lo haga primero, sino quién lo hace mejor. Aunque sería un poco injusto solo señalar las similitudes con Resident Evil y decir que el Sweet Home solo fue una carcasa que Resident Evil se puso para ser lo que era, pero el juego tuvo mucho mérito propio y elementos que no serían reutilizados en el Resident Evil original. Aparte de su rol como técnicamente el primer survival horror, el juego era una auténtica experiencia jugable. Desde la personalización de los personajes, que podíamos ir en grupo o solos, y este tenía incidencia en la dificultad del juego y en su final, contando con un total de 5 finales dependiendo de ciertas acciones tomadas durante el juego, así como el número de personajes que seguían vivos. También su uso de combate RPG, utilizado más que nada para juegos de aventuras pero con su propio estilo, contando con opciones como atacar y orar. Este último comando es básicamente la habilidad de magia, que si cargamos correctamente la barra de orar, va a realizar un ataque más rápido y poderoso que un ataque común de cuerpo a cuerpo. Aunque no fue utilizado en el Resident Evil original, este uso de combate en RPG lo podríamos encontrar en juegos de Play 1 como el Koudelka y el Parasite Eve, solo para que vean el alcance que tuvo la influencia del Sweet Home, no solo en un único juego, o género encima, no solo en el survival horror, sino también en los RPGs, y gracias a los hacks y al support hechos por fans, que no serían sino hasta entrado en los 2000 que pudimos descubrirlo y disfrutarlo. En síntesis, Sweet Home es el daddy de los survival horror. No solo fue un proto survival horror o una mera influencia, el juego es puro horror de supervivencia y un auténtico desafío incluso para estándares actuales, porque estamos hablando de un juego de la Famicom, por lo que significa que la dificultad ya va a estar en pesadilla desde el comienzo, porque en esa época todos los juegos eran Dark Souls, así que si vas a probarlo, ten en cuenta que no va a ser fácil. Pero ahora te quiero leer a vos en los comentarios. ¿Qué te parece el Sweet Home como survival horror? ¿Te parece correcto su estatus como el padre del survival horror? Déjamelo saber en los comentarios y comentame sobre algún otro juego importante que consideres indispensable para el desarrollo del género del terror en los videojuegos. Si el video te gustó, dale like, compartilo, suscríbete a mi canal principal y al secundario y seguime en las redes sociales. También puedes hacerme una donación por PayPal para que el canal siga creciendo. Sin nada más para decir, nos vemos.